esa serotonina en la memoria a mediano plazo, lo que va a activar es a la proteína G. No olvídense de los canales iónicos, nada que ver. La serotonina va a activar a la proteína G, la activa, y hay que recordar que la proteína G, aquí, imaginemos que esta es la serotonina, ¿ya? Serotonina activa a la proteína G, activa y el receptor de la proteína G que va a activar a la proteína G. Ya, a ver qué más puedo decir acá. Y esta proteína G hay que recordar que tiene cuatro funciones. ¿Cuáles son esas cuatro funciones? La que nos interesa es la segunda. La primera es apertura de canales iónicos y la segunda, la que nos interesa, es activación de enzimas de la membrana, que esto nos va a generar a partir del ATP AMP cíclico, AMPC cíclico. Aquí está más bonito, aquí lo vamos a ver perfectamente. Lo que les decía, terminal facilitador libera serotonina a un receptor, al receptor de serotonina, que este va a activarme a la proteína G. Aquí podemos ver la proteína G, sus tres porciones, alfa, beta, gamma. El alfa se separa a activación de enzimas. Aquí tenemos a la enzima. Aquí pueden ver esto, la adenilato ciclasa. Esta adenilato ciclasa, junto con la porción alfa, va a ser a partir del ATP, AMP cíclico. Eso no se olvide, porque hay una pregunta del doctor que dice moléculas que intervienen en la memoria a largo plazo intermedio, y ahí te planta 5. Y vos tienes que responder cuáles son esas 5 moléculas que participan en la regulación a medio plazo. Son 5, y al final de lo que voy a explicar lo vamos a decir. Ya, serotonina viene, activa receptores de serotonina que va a activarme a la proteína G. Proteína G, adenilato ciclasa, se une con la porción alfa de esta proteína G que va a formar AMPC a partir de ATP. Este AMPC, aquí lo podemos ver, AMPC, lo mismo es. AMPC va a estimularme a la proteína quinasa A. Esto olvídenlo, esta proteína quinasa. Vamos a irnos directo ya, porque a esta imagen. AMPC va a activar otra enzima que yo creo que en bioquímica igual lo van a ver, la enzima sinasas. ¿Cómo actuaban estas enzimas sinasas? Pues por fosforilación modificaban a otras proteínas. En este caso, la proteína sinasa, la enzima sinasa va a fosforilizar las proteínas de potasio. ¿Dónde están las proteínas de potasio? Aquí está. Entonces, ¿qué va a pasar con estos canales de potasio? O sea, las proteínas canales se van a bloquear, bloqueado. Ahora, lo más básico que aprendimos al principio de las clases, ¿qué era? Pues en un potencial de acción, cómo se activaba una célula. Excitación. A la célula entraba sodio, ¿no? Para que se active. Y para que vuelva a la normalidad tenía que salir potasio. Entonces, aquí este terminal sensitivo nunca va a volver a la normalidad, porque el potasio no sale. ¿Por qué? Porque está bloqueado los canales de potasio, está bloqueado, por lo tanto el potasio se mantiene adentro, no sale, no hay repolarización, se mantiene activo. Y todo gracias a qué? A que la sinasa fosforilizó este canal de potasio, está bloqueado. Ahora, ¿qué pasa en la sinapsis? Igual hay que recordar la sinapsis cuando nos enseñaron. Si el terminal presináptico está excitado, ¿qué cosa más pues se va a activar? ¿Qué se activa? Los canales de calcio. Calcio, ¿para qué nos servía el calcio? Para movilizar las vesículas, para su posterior liberación de los neurotransmisores que tenía esta vesícula. Ahora se preguntarán,
O sea, en el gaito no lo menciona indirectamente, no lo menciona directamente. ¿Cuáles son estos neurotransmisores que libera este terminal sensitivo? ¿Cuáles son? Pues al principio les dije que se acordaran del glutamato, ¿no? El neurotransmisor excitador por excelencia. Pues puede ser estas neurotransmisores glutamato. Pero si preguntan, no lo mencionen, ¿ya? Solo es para su conocimiento. Puede ser glutamato excita. Aquí ya excita ya los canales iónicos el glutamato para que se excite la neurona posináptica. Esta neurona posináptica que entra, pues sodio, puede ser sodio entra y la mantiene excitada por largo tiempo, puede ser días y semanas. ¿Entendieron hasta aquí o tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Porque esto es importante porque parece que sí va a entrar al examen. ¿Alguna pregunta? Pregunten. Ya, entonces voy a continuar. Entonces, la pregunta del doctor que les dije que estaba en uno de los anteriores exámenes. ¿Cuáles son las cinco moléculas que participan en la memoria a largo plazo intermedio? ¿Cuáles son que responderíamos? La primera, serotonina. La segunda, adenilato ciclasa. Tercera, AMP cíclico. Cuarta, eh, las, eh, las sinasas. Cinco, cuatro, sino las sinasas. Las sinasas no entraría. Sería serotonina, adenilato ciclasa, AMPC cíclico, las sinasas y el calcio. Y también contaría el potasio, pues. Entonces serían seis moléculas que participan en la memoria a largo plazo intermedio. Serotonina, en el libro lo menciona igual, serotonina, adenilato ciclasa, AMPC, potasio, calcio. Y las sinasas, no se olviden las proteínas sinasas, son enzimas. Eso sería la memoria a mediano plazo. Y por último tenemos a la memoria a largo plazo. ¿Cómo es la memoria a largo plazo? Pues esto puede durar años, incluso podemos morirnos con estos. O sea, es lo mismo que esto, es lo mismo, pero va a haber algo más que son los cambios estructurales. Cambios estructurales de estas neuronas, tanto de la pre como de la postsináptica. Y también esto preguntó en años pasados en sus exámenes a largo plazo. ¿Qué cambia a largo plazo? Y te planta ahí cuatro números para que se lo escribas. Lo primero, mira, es lo mismo. Aquí tenemos el facilitador, aquí tenemos esta. No es lo mismo, solo que aquí aumenta, ahorita lo voy a decir, aumenta los puntos para la liberación de vesículas. ¿A qué se refiere esto? Aumenta los puntos. Bien, este es el terminal presináptico, ¿no? El sensitivo. Y aquí pueden ver una prolongación. A esto se refiere, aumento de los puntos para la liberación de vesículas. Esto es un punto ya. Aquí ya se está liberando otra vez los neurotransmisores, que podría ser glutamato. A eso se refiere. Aumento de los puntos para la liberación de vesículas. Otro, aumenta la cantidad de vesículas. O sea, estas vesículas van a aumentar. Obviamente, por lógica, si aumentan los puntos de liberación, tiene que haber más vesículas, ¿no? Entonces aumenta las vesículas, la cantidad de vesículas liberadas. Otro, aumenta el número de terminales presinápticos. Sí. Perdón, aquí puntos para la liberación de vesículas era solo esta porción de acá. Y aumento del número de terminales ya es este terminal de acá. O sea, aumentan los puntos para la liberación de vesícula, perdón, se refería a esta zona, aumentan los puntos de liberación. Este es un punto de liberación, este es otro punto de liberación y se van a aumentar aquí más puntos de liberación.
Y esto, aumento del número de terminales presinápticos, va a ser a esta prolongación de acá. Y aquí también van a haber puntos de liberación. Aumenta los puntos de liberación de vesículas, que serían estos de acá. Aumenta la cantidad de vesículas, van a haber más vesículas. Entonces aumenta el número de terminales presinápticos, que sería esta prolongación, y pueden haber más prolongaciones. Y variación en la estructura de las espinas dendríticas. Por ejemplo, este terminal se refiere a esto. Digamos, aquí están saliendo sus dendritas, pueden volverse más amplias, más grandes o con más prolongaciones. Se refiere a las dendritas de la neurona postsináptica. Variaciones de las estructuras de las dendritas. Y esa sería la respuesta a la pregunta que podía poner a largo plazo, los cambios estructurales, ¿cuáles son? Y aquí esto no va a entrar, no le voy a explicar eso, ¿ok? Y por último tenemos el hipotálamo, no, no es hipotálamo, es hipocampo, lo voy a corregir. Hipocampo. Esta estructura se encuentra entre las vías de... Lo que les decía del hipocampo era que, lo recalqué, hipocampo es el componente que decide qué información es importante para almacenarla y qué no es importante para desecharlo. Entonces, el hipocampo decide eso porque tiene una función de memoria, tiene una función de aprendizaje el hipocampo. Y como tiene una función de aprendizaje, en la enfermedad de Alzheimer, el hipocampo cuando es dañado, eso hay que diferenciar. Amnesia anterógrada. Amnesia retrógrada ya es de la lesión al tálamo. Entonces, en el Alzheimer, una lesión al hipocampo nos causa una amnesia anterógrada, o sea que lo que tenemos que hacer a futuro o lo que nos explican, o sea, lo que nos explican, algo se nos va a olvidar. O si alguien nos dice, el lunes tienes, qué sé yo, tienes reunión con cierta gente, pues todo eso se nos va a olvidar porque nuestro hipocampo dañado va a ser incapaz de aprender, va a ser incapaz de almacenar las situaciones a futuro. Amnesia anterógrada, no se confundan, en el hipocampo. Y ya una amnesia retrógrada ya sería una lesión al tálamo, eso ya es esa parte, que es cuando te olvidas ya de tu pasado. Y, y nada, eso nomás creí que se veía, yo estaba explicando todo así, pues, aquí en mi pantalla, y como no se vio, se debió ver feo la exposición. Y eso es todo. Ahí no sé si hay alguna pregunta por ahí. Tal vez de los anteriores diapositivas, ya que no se vio como creí que se veía. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta o lo dejo ahí?